¿Dónde está? Ah, sí, allí, mira, de este monumento en la memoria de ese insigne cirujano que él perpetúa también con su profesión. Señoras, señores, excelentísimas autoridades, desde aquel día de 1932, en que en este mismo lugar se inauguró un monumento homenaje a mi antepasado Enrique Diego Madrazo, han pasado muchos años y cosas, muchas de ellas desgraciadas, que abrieron un amplio paréntesis esperando que alguien lo rellenara y cerrara con un contenido y un cierre que dejara saldada una desacertada acción actuativa. Hoy llegamos al mismo punto de partida y sin cerrar el paréntesis que dejamos en puntos suspensivos, alzamos de nuevo el busto de mi antepasado, queriendo con ello transmitir el mensaje, la idea de que recordamos, mejor dicho, rendimos por primera vez en la Vega de Paz homenaje a uno de sus hijos ilustres. Del Gobierno de Cantabria, don Ángel Díaz de Entre Sotos, y queremos que nos cuente usted un poco la opinión que tiene de este acto de la restauración del busto al doctor Madrazo. Pues tengo una opinión totalmente favorable. Creo que se ha tardado demasiado tiempo en hacerlo. El doctor Madrazo, yo creo que estaba por encima un poco de los acontecimientos que le tocó desgraciadamente vivir. Creo que su figura como catedrático, como hombre de ciencia, fue una contribución verdaderamente sensacional y Cantabria se siente orgulloso de ella. Pero si al mismo tiempo vemos que él puso también su corazón en su tierra y que al mismo tiempo que quería hacer el bien ejerciendo la medicina, también quiso hacer el bien a su pueblo natal, con escuelas, con hospital, etcétera, creo que se compendia una serie de actuaciones, una serie de virtudes que sin duda en este momento le tienen en un lugar de privilegio. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Presidente de la edición Estantín, y queremos preguntarle si el doctor Madrazo ha sido suficientemente valorado en la historia. Bueno, es un personaje con unas facetas tan amplias que hasta la fecha no ha podido ser reconocido nada más que a través de algunas de sus vertientes. Por ejemplo, la vertiente de médico pues ha sido ampliamente estudiada, pero todavía hace falta profundizar en muchos aspectos que hasta la fecha pues son prácticamente ignorados. Una de esas vertientes, si podemos hablar de ella, es la faceta de escritor. Enrique Diego Madrazo estuvo escribiendo sobre temas regeneracionistas y sobre el teatro español, el teatro fisiológico. El doctor Enrique Madrazo fue discípulo del fisiólogo francés Claude Bernal, con quien la fisiología pasó de ser una colección de hechos a una ciencia de los fenómenos vivientes. ¿Cómo era el teatro fisiológico del doctor Enrique Madrazo, así brevemente? Bueno, lo que trataba en su teatro el doctor Madrazo fundamentalmente era cambiar las costumbres, sobre todo del proletariado, de tal manera que se erradicaran los pequeños y grandes vicios que sumían en la pobreza a las capas más amplias de la sociedad. Por ejemplo, luchaba contra el alcoholismo, contra la falta de higiene, contra fenómenos como los celos o la violencia, contra el tabaco, en fin, era un teatro profiláctico para implantar las buenas costumbres entre los sectores más depauperados de la población. Y sobre el tema de España y de la raza, también así brevemente en el tema regeneracionista de crisis finisecular que nos hablaba el doctor Enrique, ¿qué nos puede decir? Puedo decir que insistía mucho en erradicar el mito del fenómeno de la raza española como superior a las demás por el descubrimiento de América, que viene derivado de ahí, y lo que quería era implantar un sentimiento europeo, moderno, democrático, de lo que debe ser el pueblo español. Profesionalmente hablando, ¿de qué manera le perjudicó al doctor Enrique Diego Madrazo su condición de republicano?
Bueno, ya sabemos que la primera anécdota es que ganó la cátedra de medicina en Barcelona a una edad bastante temprana, pero que tardó lo menos 7 años en poder hacerse cargo de la misma. Estamos hablando del siglo pasado. Y después, durante mucho tiempo, tuvo que luchar para que se reconociera que un hombre como él, de ideas republicanas, podía al mismo tiempo tener una profesionalidad importante y un sentido de la ética distinto al imperante en la fecha. Cuando llegó la República en el año 31, en lugar de pedir cosas, puesto que por su condición de antiguo republicano podía ser merecedor de ellas, lo que hizo es seguir trabajando y seguir investigando en su retiro de la Vega de Pas. Muy bien, y luego una última faceta que se conoce, bueno, hay muchísimas más, pero una sobre todo es la vocación de enseñanza que tenía el doctor Enrique Madrazo, la vocación de maestro. Aquí fundó en el año 1910 unas escuelas públicas que, según don Benito Pérez Galdós, habían de rivalizar con lo mejor que existía en Europa. ¿Por qué fracasaron esas escuelas? Bueno, si algo tiene el doctor Madrazo para mí es la condición de pedagogo. Es una persona que había nacido para enseñar a los demás todo lo que sabía. Fracasaron las escuelas porque en aquellos tiempos no se podía ver una escuela, por un lado costosa y por otro lado libre, laica, donde la inteligencia se impartiera por igual en chicos y chicas y donde la religión no fuera un freno para el conocimiento. Por lo tanto, estas escuelas pues tenían que fracasar en la época en que fueron llevadas a cabo. Hoy todavía cuesta mucho el llevar a cabo este tipo de enseñanza libre, laica y democrática. Finalmente, una opinión particular sobre el acto que se ha celebrado hoy aquí en Vega de Pas. Ha sido emotivo porque se recordaba una faceta de la historia de Vega de Pas de hace 50 y tantos años, y también ha sido emotivo porque por fin pues parece que el doctor Madrazo va a ser reconocido por tirios y troyanos como una personalidad superior a las tendencias partidistas de cualquier momento. Muchas gracias, señor Ramón. Gracias. Ángel. Que me dijeron que sí. Estamos con el médico cirujano, sobrino nieto del doctor Enrique Diego Madrazo, Manuel Oria Martínez Conde. Brevemente, una opinión sobre el acto que hoy se ha desarrollado. Bueno, pues creo que ha superado todas las predicciones que teníamos. No solamente han venido parte de los patrocinadores del acto, sino que se ha sumado todo el pueblo y gente de fuera de Cantabria. ¿Qué supuso el doctor Enrique Diego Madrazo con la introducción de las nuevas técnicas asépticas que trajo aquí a España? Romper los moldes de la cirugía oficial y oficialista. Aquí fundó un sanatorio en el año 1894. ¿Por qué se cerró este sanatorio? ¿Puede hablarse de un fracaso quizá? No, en absoluto, al revés. Según sus palabras, que tengo recogidas, se tuvo que cerrar por la afluencia de gente que venía a la Vega de Pas. Tanto es así que se sabe que muchas de las casas de la Vega de Pas tuvieron que servir de alojamiento a enfermos y a familiares de enfermos que venían de otros valles y de otras regiones de España, y los accesos a la Vega de Pas, el clima que no es muy adecuado para viajar, y sobre todo en aquella época, le hizo que todas sus previsiones sanitarias se desbordaran y saltara a Santander. Enrique Diego Madrazo obtuvo la cátedra de patología quirúrgica de la Universidad de Barcelona. ¿Por qué renunció a ella? No renunció. La cátedra que sacó con el número 1 en un tribunal era una terna. La sacó con el número 1, él no renunció porque tenía grandes ansias de proclamar sus ideas sobre cómo desarrollar la cirugía. Lo que pasa es que era un hombre de talante republicano, y en aquel momento, como siempre, intervinieron los poderes políticos que en esa época tenían otro matiz. No eran republicanos, eran conservadores, y vetaron la ocupación de la cátedra por Madrazo, hasta que ya llegó Alvareda, un ministro librepensador, que con una visión mucho más futurística y más lógica y normal le restituyó en su cátedra.
Enrique Diego Madrazo pasa los últimos días de su vida en el año 1942, confortado por el que luego fuese el cardenal Herrera Oria. ¿Significa esto un acercamiento a la Iglesia Católica? La Iglesia Católica, vamos, los hombres que forman la Iglesia Católica no podrían estar nunca de acuerdo con Madrazo. Herrera Oria, por cierto, también familiar, por otra vía, por parte de mi padre, mío, era un hombre que concibió muy bien las ideas de don Enrique y las conceptuó bajo el prisma que realmente tenían y que todos sabemos que era el que persistiera la moralidad en el más amplio sentido de la palabra sobre la sociedad que imperaba en aquellos momentos. Este acercamiento no es un acercamiento personal, no es un acercamiento institucional, como acaba de decir el presidente de nuestro gobierno regional. Es un acercamiento de ideas, es una compaginación de cómo dos hombres, uno medianamente agnóstico, el otro absolutamente creyente, pudieron tener un denominador común con el cual hubieran podido desarrollar grandes cosas. Finalmente, contéstenos, don Manuel, a una pregunta que se plantea usted en su reciente obra, Homenaje al doctor Madrazo. ¿Se adelantó a su tiempo? Sí, creo que sí, de una forma absoluta que sí. Y a las pruebas me remito. El final de su vida creo que la placa que define el que se ha de adelantar a su tiempo, que sus ideas molestaban mucho, eran muy hirientes, eran muy molestas para una sociedad que yo creo y que actualmente compartimos, creo que todo el mundo, eran muy caducas, eran muy obsoletas, estaban muy encerradas y moldeadas bajo unos moldes hipócritas, muy metidos dentro de uno y sin ninguna extroversión hacia la sociedad. Y la sociedad necesitaba de gente que como he oído a algún estudiante de Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza, pues necesitaban salir de la base hacia la cabeza, no de la cabeza hacia la base. Muchas gracias, señor Manuel. Gracias. Estamos con el alcalde presidente de Vega de Pas. Señor Juan Ruiz Gutiérrez, ¿cómo surgió la idea de la reposición de este busto del doctor Enrique Diego Madrazo? Bueno, esta idea surgió hace 3 años, cuando la corporación decidió dedicarle la plaza con el nombre del doctor Madrazo, y en aquel momento es cuando empezamos a trabajar de cara al futuro, que el futuro era el que un día habría que volver a erigir la estatua, donde en el año 37 fue tirada del busto de Madrazo. Se nos ha hablado también de una concentración escolar que va a llevar el nombre del doctor Enrique Diego Madrazo. ¿Qué nos puede contar sobre esta concentración recientemente conseguida? Pues sí, la concentración escolar se va a empezar a mediados de septiembre de este año, y ya en el último pleno la corporación adoptó por unanimidad que dicha concentración llevase el nombre del ilustre pasiego, doctor don Enrique Diego Madrazo, ya que en su día él construyó unas escuelas en las cuales estuvieron departiendo la cultura unos años, y con motivo de eso ha sido la idea de que estas futuras escuelas que están ya ahí lleven su nombre. Finalmente, a partir de ahora, de estos momentos, después de la inauguración, etcétera, ¿cuál es la voluntad de la Corporación Municipal de Vega de Pas hacia este hombre? Bueno, la corporación, todos los actos que se han llevado siempre ha sido por unanimidad. No sé, en este momento, pues el último acto que tenemos que llevar es el nombre de la concentración escolar. Con esto, digamos, terminamos una fase de estos años que ha estado el doctor en olvido. Muchas gracias, señor alcalde.